¿Ahí se ve bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Vale. No se ve, No veo. profe. No se ve, profe, aún. ¡Ah! Ay, no, qué barbaridad. A ver. Ay, es que no. Perdón, hago la que me olvidé de compartir la pantalla. Casi me descompongo, digo, no me cree que la última clase va a pasar esto. A ver, Ahí se ve. ¿ahí sí? Ay, bueno, Sí. no me hagan asustar. Esperen que ahora me falta el puntero. Ahí va. Bueno, listo. ¿Estamos entonces? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, Tomar profe. último mate. Bueno, Ok. entonces, hoy vamos a terminar la última clase de este año tan particular. Vamos a ver el módulo 6, que trata sobre fisiología de las plantas en condiciones de estrés, y vamos a hablar sobre los estreses abióticos, los bióticos, algo muy sencillo en los bióticos, y cómo responden las plantas a estos tipos de estrés. Entonces, antes de empezar a hablar específicamente del estrés, yo les puse acá una foto de especies que están adaptadas a vivir en condiciones de estrés. Y entonces, por ejemplo, tienen acá Cereus giganteus, una cactácea, que es una especie tolerante a la sequía, que muestra un tallo fotosintético suculento, y ustedes, como saben, las especies de zonas áridas presentan en general espinas, por ejemplo los cactus, muchas de ellas han reducido sus hojas a espinas, y entonces la fotosíntesis la realizan a través del tallo. Acá tenemos otra especie, Prosopis glandulosa, que también es una especie adaptada a ambientes bastante áridos, que evita la sequía, tiene un gran desarrollo, por ejemplo, de raíces, además sus semillas pueden germinar en potenciales aguas muy bajos, tolera mucho la intensidad lumínica. Acá tenemos a la espinaca, a Spinacia oleracea, que se conoce por presentar ajuste osmótico. Acá tenemos a Monoptilon belgioides, que es una planta también de desierto que crece solamente en las temporadas de lluvia, o sea, ajusta su fenología a las condiciones de estrés. Y acá por último a Picia mariana, que es una planta de desierto con hojas que tienen formas aciculares, como de agujas, que eso les permite tolerar las bajas temperaturas, el congelamiento. Entonces, ¿por qué empezamos así? Porque tenemos que distinguir entre tres conceptos. De hecho, los conceptos de adaptación y aclimatación, nosotros ya lo vimos cuando vimos plantas C3 y C4 y plantas de sol y de sombra, pero lo vamos a repasar porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por un lado, nosotros tenemos lo que son las respuestas. Cuando hablamos de respuesta, nos estamos refiriendo a cualquier alteración estructural o funcional que se produce de manera inmediata, pues en minutos, horas o días, en las plantas como consecuencia, en este caso, a un estrés. Cuando hablamos de adaptación y de aclimatación, nos referimos a todas aquellas modificaciones que son heredables, y entonces por lo tanto están incluidas en información genética, que aumentan la probabilidad de que una planta sobreviva. Cuando hablamos de adaptación, nos estamos refiriendo entonces a ese conjunto de características genéticas de una población que definen el grado de ajuste a un determinado ambiente y que se han adquirido por selección natural a lo largo de numerosas generaciones. ¿Sí? Entonces, así como nosotros recién decimos, bueno, por ejemplo, las cactáceas son especies que se han adaptado a vivir en esos ambientes. O sea, a lo largo de muchas generaciones han ocurrido, por ejemplo, procesos como la mutación, que han permitido, ¿sí?, que luego opere la selección natural, favoreciendo a aquellos individuos que tenían características que les permitían dejar mayor descendencia. En este caso, como ejemplos de adaptaciones, que tenemos las plantas de ambientes áridos, como recién decíamos, las plantas de ambientes acuáticos, las plantas de sol, de sombra. Y cuando hablamos de aclimatación, nos estamos refiriendo al conjunto de cambios transitorios a corto plazo, pueden ser semanas y meses,
y por lo tanto que son reversibles y que se producen en un individuo en respuesta al ambiente y que también van a mejorar el ajuste de ese individuo a dicho ambiente. Como ejemplos de aclimatación, por ejemplo, podemos tener el desarrollo de la erénquima en las plantas mesófilas, ¿sí? Cuando son sometidas, por ejemplo, a una inundación, o al cambio del tipo de hojas, ¿se acuerdan? En plantas de sol y de sombra, que nosotros ahí habíamos visto cómo, bueno, ahora yo les voy a dar un ejemplito y se los vuelvo a explicar. Entonces, el concepto de aclimatación siempre está incluido dentro de lo que es la adaptación, y es la expresión fenotípica transitoria de uno de varios fenómenos de adaptación. Entonces ustedes muchas veces también van a escuchar o van a evaluar, si se quiere, lo que es la plasticidad fenotípica en respuesta, por ejemplo, a determinadas estreses, ¿sí? O a determinados estímulos. Y entonces, por ejemplo, uno evalúa la variabilidad o fenotípica a lo largo, por ejemplo, cuando considera distintas poblaciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos también, cuando yo les contaba de la germinación y estábamos viendo los tiempos fisiológicos y entonces veíamos, podíamos comparar entre poblaciones de distintas procedencias esa respuesta y ver cuán plástica era esa respuesta o si son respuestas más bien fijas que no varían. Entonces acá simplemente un esquemita para que veamos esto que estamos hablando, y entonces fíjense, acá hay un esquema donde tenemos árboles, donde tenemos unas plantas en el sotobosque, y entonces uno podría decir, bueno, estas plantas están adaptadas a vivir en estos ambientes, ¿sí? Con característicos, por ejemplo, con baja intensidad lumínica y con una relación de rojo-rojo lejano baja, es decir, hay mayor cantidad de rojo lejano en estos ambientes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, si por alguna, hay una apertura de ese dosel, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a estas plantas? Entonces, en respuesta a la mayor irradiancia, estas plantas van a empezar a recibir mayor irradiancia, estos individuos van a cambiar las características de sus hojas, por ejemplo, que les permiten ajustarse a estas nuevas condiciones. En este caso, sí, fíjense que si es que estas plantas, que son características de un sotobosque, ¿sí? De plantas de sombra, ¿se acuerdan? Revisen, si no, repasen cómo son las características de plantas de sol y plantas de sombra en cuanto a su morfología. Si las plantas empiezan a producir hojas que son más características de una especie de sol, entonces nosotros vamos a decir, bueno, entonces estos individuos se han aclimatado a estas nuevas condiciones. Sin embargo, fíjense acá que hay algunas plantas que, por ejemplo, no se aclimataron y van a terminar, por ejemplo, muriendo. Entonces, no siempre todas las plantas tienen la capacidad de poder ajustarse a estas nuevas condiciones, es decir, de aclimatarse. Hay algunas que directamente mueren. En el caso que nosotros queramos hacer, por ejemplo, ensayos de adaptabilidad, en este mismo esquema, supónganse, nosotros tenemos dos especies, una característica del sotobosque y otra de ambientes abiertos, y entonces fíjense que lo que uno hace es, a estas especies, es colocarlas en estos mismos ambientes de sotobosque o en ambientes, espacios abiertos, y a esta que es de espacios abiertos, colocarla en otros espacios abiertos, o sea, en condiciones similares o bajo el sotobosque. ¿Cuáles pueden ser los resultados posibles? Por un lado es que la especie A, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros la ponemos en ambientes similares de sotobosque, que la especie A está adaptada a vivir en estos ambientes, o sea, tiene todas esas características que a lo largo, como decíamos, de muchas generaciones o de su historia evolutiva, han desarrollado características que les permiten ser exitosas en estos ambientes, mientras que, por ejemplo, la especie B, cuando la llevamos al sotobosque y no sobrevive, podemos decir entonces que esta especie no está adaptada solamente a vivir en espacios abiertos y no en el sotobosque. Y lo mismo, bueno, si por ejemplo al especial la llevamos a espacios abiertos y no sobrevive, entonces decimos que claramente esta especie está adaptada a vivir en estos ambientes, mientras que la especie B está adaptada a vivir en estos espacios abiertos. Eso es como un ejemplo muy, muy simple. Entonces, acá simplemente representarles cómo tenemos una tasa del proceso, tenemos el tiempo, y entonces uno puede ver esto que estábamos hablando de una respuesta inmediata, de la aclimatación y de la adaptación. Fíjense que las características fisiológicas y morfológicas y bioquímicas
que definen la aclimatación y la adaptación suelen ser similares, pero los procesos involucrados son distintos. Entonces nosotros acá tenemos un proceso, aparece un estímulo o un efector, fíjense cómo disminuye y cómo puede haber una respuesta de tipo inmediato respondiendo a esta señal, o a lo largo del tiempo, ¿sí? Puede haber, algunos individuos se pueden aclimatar, o sea, pueden haber ajustes de tipo fisiológicos o morfológicos, y en el cabo de muchas generaciones, a través de, por ejemplo, de mutaciones en el ADN, pueden haber adaptaciones a estos ambientes con respuestas obviamente diferentes a las que eran iniciales, ¿sí? O sea, la selección va a operar sobre aquellos individuos que tengan características que les permitan sobrevivir en estos nuevos ambientes que han cambiado. Acuérdense que siempre las características sobre las que va a operar la selección natural ya están presentes, ¿sí? O sea, la selección opera o selecciona aquellos individuos que ya tienen características que les permite dejar mayor descendencia en estas nuevas condiciones. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a pasar a qué es el estrés. Y entonces ustedes en el Ascombieto tienen el concepto de que el estrés implica la presencia de un factor externo a la planta, provocado por un ambiente cambiante, que ejerce una influencia negativa sobre el desarrollo óptimo de las plantas. En el caso del TAIS, dice que el estrés se define como un factor externo que ejerce una influencia negativa sobre las plantas. Entonces queda claro que el estrés está ocasionado por un factor que es externo a la planta. Sin embargo, fíjense, bueno, también en el Ascombieto ustedes tienen un cuadro donde les menciona cuáles son los factores, cuáles son factores bióticos que causan estrés, como son los grandes o los pequeños animales, otras plantas, los insectos, las bacterias, los hongos, los virus, los nemátodos, y como factores abióticos, la sequía que va a causar estrés hídrico, el exceso, bueno, acá está mal escrito, de sales en el suelo, o sea, todo lo que es estrés salino, el calor o el frío que van a generar estrés por temperaturas, lo que es inundación, que también va a causar un estrés por anaerobiosis, toda la presencia, por ejemplo, de otras sales, del ozono, de herbicidas, de metales, ¿sí? Que van a generar estrés por contaminantes, la deficiencia de elementos minerales van a generar un estrés nutricional, el viento o el suelo compacto, todo lo que generan todos estreses mecánicos, y bueno, también pueden ocurrir lesiones o heridas en las plantas que también generan estreses en las plantas. Sin embargo, este concepto de estrés es bastante relativo, porque en realidad una determinada condición ambiental puede resultar estresante para una especie, pero no para otras. Entonces, ¿cuáles son, qué cosas hay que tener en cuenta cuando uno analiza el estrés y cuál va a ser su resultado? ¿Sí? El resultado puede ser o que las plantas sobrevivan y puedan seguir creciéndose y reproduciéndose, o pueden terminar muriendo. ¿De qué va a depender este resultado? Va a depender de las características que tenga el estrés en cuanto a intensidad, a duración, a frecuencia, o a que haya estreses combinados, ¿sí? Y también de las características de las plantas en cuanto a los órganos y a los tejidos afectados, al estado de desarrollo de la planta o a distintos genotipos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Entonces, la combinación de estas características, tanto del estrés como de las plantas, va a resultar o va a desencadenar determinadas respuestas que pueden ser que resistan estos estreses, y entonces de esa manera, si resisten, el resultado va a ser que las plantas pueden sobre todo sobrevivir y pueden crecer y desarrollarse y reproducirse, o si no responden a estos estreses, entonces son plantas susceptibles que van a terminar muriendo. Las condiciones de estrés, entonces, modifican el patrón de crecimiento de las plantas, estimulan, por ejemplo, la senescencia, en el caso de que terminen muriendo, estimulan todo lo que es la senescencia y la abscisión de órganos deteriorados, y van a alterar también el funcionamiento de las rutas de producción de energía metabólica. Lo que sí se ha visto es que el conjunto, sea un estrés o la combinación de estreses, activan rutas de transmisión de señales, en algunos casos que son idénticas o similares o convergentes, que hacia un mismo abanico de respuestas. Entonces lo que se sabe es que esto, que lo vamos a ver al final de la clase,
hace cómo los estreses desencadenan muchas señales que son similares independientemente de cuál sea el tipo de estrés que lo ocasiona. Entonces, cuando hablamos de resistencia, nosotros podemos hablar, la resistencia se puede deber o a evasión, ¿sí? A lo que se conoce como evasión, o a tolerancia. Hay dos mecanismos, la evasión o la tolerancia. Cuando nosotros hablamos de que las plantas evaden, ¿sí? Un estrés, puede ser, o sea, ¿qué es lo que pasa en la evasión? ¿Cuál es este mecanismo? Van a evitar o prevenir o minimizar la exposición a las condiciones de estrés, y puede ser mediante la producción de defensas, que pueden ser físicas o químicas, y en el caso entonces de la física es la presencia de espinas, y en cuanto a las químicas puede ser la producción de metabolitos secundarios, o también pueden evitar o evadir a este estrés mediante lo que se conoce como la adopción de estrategias del ciclo de vida que van a limitar el crecimiento a periodos favorables en un entorno variable. Es decir, por ejemplo, que las plantas lo que van a hacer estas especies es desarrollar su ciclo vegetativo y reproductivo en las épocas favorables, y en las épocas desfavorables, o sea, cuando hay algún estrés ambiental, lo van a pasar en forma de semillas o de bulbos, y van a volver entonces a germinar o a rebrotar cuando las condiciones nuevamente del ambiente sean favorables. Con relación a la tolerancia, entonces permiten a las plantas resistir este estrés mediante el desarrollo de estructuras resilientes y procesos fisiológicos, y esto es lo que en muchas plantas es lo que se conoce como crecimiento compensatorio. Es decir, en estos mecanismos las plantas pueden evadirlo o evitar pasar por estas condiciones de estrés, o pueden tolerarlo al estrés, ya sea por ejemplo en el crecimiento compensatorio, esto lo van a ver bastante en ecología, y entonces como las plantas, por ejemplo, cuando son defoliadas, tienen la capacidad de volver a producir nuevamente la biomasa perdida a través de un aumento en el crecimiento, en la tasa de crecimiento relativo. Bueno, nuevamente, entonces, ¿cómo responden las plantas? Volvemos a nuestro esquema, que es el que vimos inicialmente, y el que ustedes tienen que saber cómo responden las plantas a las condiciones, a los estímulos ambientales. Decimos que hay una señal, que en este caso va a ser un estrés, que va a ser recibido, percibido por algún receptor, eso va a desencadenar toda una serie de transducción de señales o vía de señalización, en el cual van a intervenir factores de transcripción, y van a inducir o reprimir la expresión de determinados genes que van a llevar a la respuesta que nosotros estamos viendo. Entonces, la activación de los mecanismos de respuesta va a conducir, por ejemplo, al ajuste del metabolismo celular a las nuevas condiciones, a la activación del proceso de reparación de la maquinaria celular dañada por el estrés, y a la expresión de las respuestas morfológicas y fisiológicas adecuadas. Ustedes en el Asconvieto también tienen una figura que les muestra, que divide, digamos, cómo son estas respuestas en fases, ¿sí? En modelo secuencial que comprende 4 fases, una primera fase en donde aparece el estrés, que va a disparar esta serie, estos mecanismos de respuestas. Fíjense que en el caso de que las plantas no puedan resistir o no puedan responder a estos estreses, van a terminar muriendo, luego se va a desencadenar, como decimos, todo este mecanismo, toda esta serie de estas vías de señalización y mecanismos de transducción que van a llevar a que las plantas desarrollen estos mecanismos que les permitan resistir o tolerar este estrés. Y sin embargo después va a pasar según cuánto sea la intensidad y la duración de este estrés, las plantas pueden llegar a agotarse, es decir, de nuevo volver a que desaparezcan estas resistencias, pero puede haber, si la duración o la intensidad no son muy altas, pueden desaparecer este estrés, y entonces las plantas pueden pasar a una fase que se llama de regeneración, es decir, que nuevamente vuelvan a alcanzar sus óptimos fisiológicos. En el caso de que no sea así, la planta va a terminar nuevamente muriendo. Bueno, acá también en el libro ustedes tienen un esquema de este mecanismo de señalización de estreses, y entonces fíjense que están combinados, están los estreses abióticos y los bióticos, y cómo es toda esta vía de señalización hasta la expresión de genes y producción de
proteínas. Entonces tenemos que este estímulo externo se debe transformar primero en una señal interna, que puede ser física o química. Se van a inducir cambios transitorios, por ejemplo, en la turgencia celular, que nos va a permitir que se interviene en percibir el estrés osmótico, los cambios transitorios en niveles de calcio, en las moléculas, por ejemplo, de lípidos, de los ROS, o sea, de las sustancias de las especies reactivas al oxígeno, de antioxidantes, del ácido nítrico. ¿Sí? Van a aparecer también las hormonas, ¿sí? Que por ejemplo el ácido abscísico es muy activo en la señalización de todo lo que son estreses abióticos, el etileno, el ácido salicílico y el ácido jasmónico en la transmisión de las señales de todo lo que son estreses bióticos. Y aparece, fíjense, nuevamente, la presencia de quinasas, en este caso de esta quinasa, que son esenciales en la activación de las proteínas, o sea, de que aparezcan los factores, de la inducción de estos factores de transcripción, ¿sí? Que van a intervenir, entonces, inducir o reprimir la expresión de genes, llegando finalmente a estos productos proteicos que van a intervenir en las respuestas que vamos a ver. Entonces, en esta expresión de genes que va a ocurrir en el núcleo de la célula, va a resultar como un aumento, por ejemplo, en el RNA mensajero específicos, en la estimulación de la transducción, en la estabilización de proteínas, en la alteración de actividades proteicas o en una combinación de cualquiera de ellas. Entonces, si nosotros vemos los estreses abióticos, y ahora mirando un poquito de estas especies reactivas al oxígeno, cualquiera de estos estreses, sea por sequía, por la acción de patógenos, por temperatura, por daños, por salinidad, por intensidad lumínica o por la presencia de UV, van a generar la producción de estas especies reactivas al oxígeno, que lo que van a ocasionar es lo que nosotros conocemos como estrés oxidativo, y que este estrés oxidativo lo que va a hacer es, como sabemos, inhibir o disminuir todo lo que es el crecimiento y desarrollo de las plantas, pero a su vez va a activar o a estimular la transducción de señales de respuestas a este estrés, a estos estreses. Entonces, estas especies reactivas al oxígeno son metabolitos intermedios de vida muy corta, fíjense, de milésimas de segundo, que se caracterizan por tener una alta reactividad y una gran inestabilidad, y entre esos entonces tenemos radicales libres como son el anión superóxido, el radical hidroxilo, los radicales peróxidos, y como con no radicales tenemos el peróxido de hidrógeno y el oxígeno single. Estas especies entonces reactivas se van a producir durante diferentes tipos de estreses y van a dañar proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, cómo han respondido las plantas a lo largo de su historia en función de la presencia de estas especies reactivas al oxígeno, y entonces sabemos que las plantas tienen adaptaciones, se han adaptado a nivel de hojas, hay adaptaciones a nivel de hojas, de epidermis, de estomas, hay adaptaciones fisiológicas, por ejemplo, como las plantas C3 y C4 en cuanto a su compartimentalización, hay regeneración molecular en cuanto a los fotosistemas, una alta tasa de recambio proteico, lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces las plantas a lo largo de su historia evolutiva han desarrollado determinadas características, la selección natural ha seleccionado aquellas características que les ha permitido afrontar este estrés oxidativo y seguir dejando descendencia. Entonces empecemos a ver estos estreses, los estreses abióticos. Entonces empecemos por la sequía, que es uno de los más frecuentes o más comunes. Sabemos que el agua es el principal limitante del crecimiento de las plantas, y esto, recuerden o repasen lo que habíamos visto en la primera clase cuando hablábamos de la parte de agua y de potenciales aguas. Habíamos hablado que un tejido está en déficit hídrico cuando su potencial agua se halla por debajo del que corresponde al agua pura, y que este déficit hídrico iba a depender de la interacción con el potencial agua del suelo y el desajuste que puede existir entre las marchas diarias de absorción y transpiración. ¿Se acuerdan que habíamos visto este esquema? ¿Sí? Entonces nosotros veíamos cómo el potencial agua en función del tiempo, cómo iba variando tanto para las hojas como para las raíces, ¿sí? Se iba recuperando,
pero sin embargo, fíjense, recuerden que cuando veíamos esta curva era cuando no había reposición de agua, entonces en algún momento las plantas, si no hay reposición de agua, iban a entrar iban a llegar al punto de marchitez permanente hasta morir, que decíamos que ese potencial estaba alrededor de los menos 1.5 megapascales. Entonces, en condiciones naturales se habla de estrés hídrico cuando hay un periodo de tiempo donde las precipitaciones son menores a las promedio, ¿sí? Es decir, cuando no hay disponibilidad de agua en el ambiente, en el suelo. Y la sequía, lo que va a ocurrir es que se va a ir dando de manera paulatina, ¿sí? Lo que le va a permitir a las plantas poder ir ajustándose a esta disminución de la disponibilidad de agua, y entonces que este estrés no sea tan severo. También habíamos visto cuáles son, por ejemplo, algunos cambios fisiológicos que conllevan o que son resultado o que se inducen por la falta de agua, y entonces acá tenemos representados estos procesos en función del potencial agua. Fíjense que el potencial agua se hace más negativo acá, entonces acá hay un estrés grande, hay restricción hídrica, y acá tenemos el agua pura, y entonces lo primero que decíamos cuando se empieza a disminuir el potencial agua del suelo es que hay una disminución en la expansión celular, síntesis de paredes celulares y síntesis de proteínas, o sea, se va a empezar a frenar el crecimiento. Posteriormente, cuanto más estresante se vuelve el ambiente, va a haber un mecanismo todo de cierre de estomas, obviamente, porque se va a ver afectada la conductancia estomática y por lo tanto la fotosíntesis, y finalmente hay ajustes fisiológicos en cuanto a que hay acumulación de solutos y acumulación de ácido abscísico. ¿Qué vimos también? Vimos cómo la tasa de alargamiento celular también cómo disminuía en función de cuánto el potencial agua del suelo iba disminuyendo, o sea, se hacía cada vez más negativo. Vimos también cómo la tasa de expansión de hojas también disminuía a medida que el potencial agua del suelo se hace más negativo, fíjense, con una mayor tasa. Sin embargo, también la fotosíntesis, aun cuando también va a ir disminuyendo a medida que el potencial agua del suelo se vuelva más negativo, como consecuencia de lo que recién estábamos hablando, de haber menor área foliar para la fotosíntesis. Fíjense que la fotosíntesis va disminuyendo en una tasa menor a lo que es de la expansión de las hojas. También vimos, en este caso, tenemos representado la tasa de crecimiento de las hojas en función del potencial de turgencia. Fíjense que acuérdense que el potencial de turgencia toma valores positivos, y entonces acá veíamos cómo era esa tasa de crecimiento de las hojas en una planta regada y en plantas con déficit hídrico, ¿sí? Y entonces acá, acuérdense que la tasa de crecimiento estaba dada por lo que era la elasticidad de las paredes, y multiplicada por la diferencia de potenciales, y acuérdense que también existe un umbral de potencial de turgencia, que es el que permite, a partir del cual va a registrarse o se va a producir ese crecimiento. Una disminución del área foliar es una respuesta temprana al déficit hídrico, porque la menor área foliar, ¿sí?, va a permitir disminuir la transpiración, y de esa manera va a permitir un mayor almacenamiento de agua. Y ahí también después recuerden y repasen un poco todo lo que habíamos visto también con las plantas CAM y lo que les significaba esa compartimentaalización de todo lo que era la fijación del dióxido de carbono temporalmente, y lo que les permitía poder sobrevivir, y esas son adaptaciones también a este tipo de ambientes áridos. Y también vimos cómo lo que más se afectaba a nivel de las plantas en un estado, cuando hay sequía o cuando hay un estrés hídrico, está más afectado la parte aérea que la parte radical. Bueno, entonces,
Miremos cómo es este mecanismo, o sea, cuáles son estos efectos fisiológicos. Entonces nosotros tenemos como consecuencia de una disminución del potencial agua, acuérdense, acá deberían volver a repasar todo lo que pasa con agua, todo lo que vimos en la primera clase, y entonces recuerden cómo era ese continuo suelo, planta, atmósfera, ¿sí? Cuál era la fuerza, era la transpiración, y entonces si no hay disponibilidad de agua, ese continuo se va a cortar, se va a disminuir, y eso va a ocasionar, o sea, al no haber agua disponible en el suelo, lo que va a producir es un cierre de estomas, ¿sí? Y este cierre de estoma va a llevar a una disminución del intercambio gaseoso, a una reducción de la concentración de oxígeno, que también va a afectar a la rubisco. Esto va a afectar la actividad del fotosistema y la producción de ROS, de especies reactivas al oxígeno, pero también la falta de agua va a hacer que el estroma sea más viscoso, y esto también hace que se agreguen proteínas y precipite, entonces va a afectar a a los fotosistemas y también a la producción de ROS, y lo que va a llevar entonces es a una reducción de la fotosíntesis y por lo tanto a una baja producción, bueno, de hidratos de carbono, y a una alteración obviamente de todo lo que es el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Sin embargo, como decíamos, siempre existen mecanismos que les van a permitir a las plantas evadir o tolerar la sequía, y entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Para evadir, dijimos que una de las formas de evadir es el ajuste, ¿sí? En cuanto al desarrollo fenológico, y entonces hay especies que lo que hacen es entonces germinar. Por ejemplo, en el caso nosotros de nuestras zonas áridas, las especies van a germinar y crecer en el verano, ¿sí? O sea, por lo menos van a germinar, que es en el momento donde hay mayor disponibilidad de agua, y cuando llegan los momentos desfavorables de disponibilidad de agua, lo que va a ocurrir es que las plantas ya terminaron su ciclo y van a pasar las épocas desfavorables como semilla, o, por ejemplo, en el caso de las bulbosas, la época desfavorable la pasan como bulbo y van a volver a rebrotar recién en el verano. ¿Qué características de las plantas les permiten tolerar la sequía? Por un lado tenemos o mecanismos que les permiten mantener altos potenciales aguas en los tejidos, o que les van a permitir tolerar los bajos potenciales agua en el tejido. Entonces, cuando veamos cuáles son esas características que les permiten mantener los potenciales agua de los tejidos altos. Esto puede ser por reducción en la pérdida de agua, ¿sí? Entonces los tejidos que tienen mayor contenido de potencial agua. Sí, esto se puede lograr, por ejemplo, a través de la alta resistencia foliar y cuticular. Entonces, por ejemplo, las especies de zonas áridas, que es lo que se caracterizan por tener cutículas muy gruesas, ¿sí? O, por ejemplo, por la presencia de pelos, que también van a aumentar esa resistencia foliar, a esa pérdida de agua por transpiración, o reducción en las cargas de radiación, y entonces, por ejemplo, también puede ser cambios en la morfología de las hojas, o también podemos tener estomas encriptados, o una baja área foliar, y entonces cómo es toda fíjense, si ustedes prestan o miran cómo son las plantas que están adaptadas a ambientes áridos, en general tienen o reducción de hojas, como dijimos en el caso de las cactáceas, o las hojas son de manera más aciculares, más finas, evitando tener una gran exposición, una gran superficie para la transpiración. Y también puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de maíz, que se forme como un cartucho, o sea, cartuchan, si no sé si se dice así, pero bueno, lo que hacen es plegarse las hojas y como cerrarse. Que esto sería una respuesta más de tipo inmediato. Con relación al mantenimiento, también puede haber entonces, o hay una reducción en la pérdida de agua, o hay un mantenimiento de la absorción de agua, son tener mecanismos que les permiten permanentemente seguir absorbiendo agua, y entonces en estos ambientes el desarrollo de raíces profundas, o tener una alta densidad de raíces. Con relación a que tengan tolerancia a tener bajos potenciales aguas en los tejidos, esto puede deberse puede producirse por mantenimiento de la turgencia, y acá vuelven a repasar, acuérdense lo que era el ajuste osmótico, es decir, que se bajaba, se hacía más negativo el potencial osmótico por un aumento de los solutos, pero sin variar el volumen celular.
Y también, por ejemplo, aumentando la elasticidad, el módulo de elasticidad de las paredes. Y también hay otro mecanismo, que por supuesto no lo tienen todas las plantas, pero es otorgar tolerancia a la deshidratación, por ejemplo, a través de un protoplasma resistente a la desecación, y este es el caso de una especie que se llama planta de resurrección, que es la Ginella lepidophylla. Fíjense cómo está, cómo es su aspecto cuando cuando no hay disponibilidad hídrica, ¿sí? Cuando hay un estrés hídrico, cuando hay sequía, fíjense que parece una planta que está totalmente muerta o seca. Sin embargo, cuando aparecen las lluvias, fíjense cómo tiene la capacidad entonces de absorber esa agua y pasar a estar en este estado, digamos, de plenitud, si se quiere decir, o por ponerle un término, ¿sí? Entonces esto significa, el mecanismo que tiene esta planta es que tienen un protoplasma que es resistente a la desecación, y entonces ahí hay todo, estas especies se caracteriza, igual que, por ejemplo, cuando hablábamos de semillas, que al final de su desarrollo adquirían esa capacidad de tolerar la desecación, y entonces cómo aparecen la síntesis de un montón de proteínas, las proteínas LE, acuérdense en el caso de las semillas, que lo que hacen es darle resistencia o que toleren esos contenidos de agua muy bajos. ¿Sí? Bueno, otro tipo de estrés hídrico es el de inundación. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una inundación? Bueno, se considera entonces inundación cuando se ha excedido la capacidad de campo del suelo. Las causas pueden ser naturales, o sea que hace una variabilidad climática o eventos extraordinarios, ¿sí? Y, por ejemplo, pueden ser el Niño, o también pueden ser por causas antrópicas, como pueden ser los desmontes y los canales, ¿sí? O sea, distintos manejos que han llevado a que existan actualmente inundaciones. Estos efectos, los efectos de las inundaciones son acentuados y muy rápidos, y los efectos sobre el suelo son, por ejemplo, la pérdida de oxígeno disponible para el crecimiento de las raíces, se afecta la difusión de los gases, hay acumulación de otros gases que son tóxicos para las plantas, hay una disminución del potencial redox del suelo que va a generar un medio más reductor, hay cambios en la conformación química del suelo, aparición de metabolitos tóxicos, la colonización de microorganismos anaerobios, fitopatógenos, se disminuye el potencial, el pH del suelo, que también es tóxico, hay baja la descomposición de la materia orgánica, y también baja la temperatura. Entonces, bueno, acá tienen un esquemita, cómo es cuando un suelo está bien drenado, cómo es este intercambio de gases en el suelo, ¿sí? Y este oxígeno cómo le va a permitir a las raíces poder respirar y obtener su ATP, mientras que en un suelo que está inundado, fíjense cómo se limita la disponibilidad de oxígeno, con lo cual las raíces tienen que pasar a hacer una respiración de tipo anaeróbica, ¿sí? O desarrollar otros mecanismos que les permitan resolver o dar una respuesta a este tipo de estrés. Entonces, ¿qué le pasa a nivel de las plantas? Entonces, en condiciones normales el oxígeno está en los poros del suelo, ¿sí? Entre las partículas. ¿Qué pasa cuando hay inundación? Entonces el oxígeno disuelto en el agua, es consumido rápidamente en el término de 24 horas, tanto por las raíces como por la flora microbiana, y entonces pasa a haber una condición de hipoxia, ¿sí? En donde el oxígeno del suelo, bueno, es inferior al óptimo, y posteriormente va a haber una condición ya de anoxia, o sea, de que ya no haya oxígeno. Entonces la falta de oxígeno va a bloquear la respiración, con lo que la producción obviamente de ATP y la regeneración de NAD y NADPH se van a detener, y el estado energético de las células se va a reducir, se van a cerrar las acuaporinas en las raíces porque no se pueden fosforilar, la falta de ATP entonces va a inhibir también el transporte activo de protones, y entonces el citoplasma se va a acidificar, deteniéndose el metabolismo de la raíz, la absorción de agua y de sales, por lo tanto, por la raíz y su transporte al tallo se van a detener. Como recién decíamos, bueno, como la transpiración es constante, y en este caso se va a reducir, o sea, o no va a haber directamente ingreso de agua, se va a disminuir el potencial agua en el exterior de las células y se va a producir marchitamiento.
un esquemita, va a haber un desacople de fotosíntesis, de fotorrespiración, y se van a generar las especies reactivas al oxígeno, y como resultado final va a haber una paralización del crecimiento, marchitamiento, senescencia y abscisión de hojas, cierre de estomas, y bueno, el bloqueo obviamente de la fotosíntesis y de la respiración. ¿Cómo pueden entonces las plantas, qué mecanismos tienen que les permiten tolerar este exceso de agua? Entonces, por un lado tenemos el desarrollo de lenticelas. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos en transpiración? Habíamos hablado que la transpiración también podía ocurrir a través de estas estructuras, estas lenticelas, en el cual las plantas no regulaban la transpiración a través de las lenticelas. Y entonces el desarrollo de estas, fíjense acá, y estas son estas cositas blancas que tienen en la base del tallo, les permite tomar oxígeno atmosférico y transportarlo hasta las raíces, y también les permite expulsar algunos catabolitos tóxicos producidos por la falta de oxígeno. También las plantas pueden desarrollar erénquima, ¿sí? O espacios intercelulares amplios, que se forman, bueno, en los tejidos radiculares y en el tallo de diferentes especies, y eso les permite entonces poder disponer de oxígeno para que las raíces puedan respirar. Y también otro mecanismo es la inducción de la regeneración radicular, es decir, que se induzca la formación o el desarrollo de raíces, ¿sí?, que puedan absorber esa agua disuelta en el agua, y la captación de oxígeno. Acá simplemente hay una foto de especies que están adaptadas o que tienen mecanismos que les permiten responder a las inundaciones, como es el cultivo de arroz. Ustedes saben que el cultivo de arroz, en realidad el arroz se siembra en secano, es decir, ¿sí? Una vez que las plántulas tienen una altura más o menos de unos 15 centímetros, recién se inunda, porque es un cultivo que necesita muchísima agua para su desarrollo. Lo que ocurre ahí es que esas plántulas lo que hacen es, las raíces de las plantas de arroz lo que hacen es tener un gran desarrollo de aerénquima que les permite entonces sobrevivir, o sea, poder seguir respirando, y que las plantas puedan crecer y reproducirse bajo estas condiciones. Bueno, pasemos al estrés por luz, al estrés que se conoce como el estrés fotosintético. Entonces, ¿cuándo ocurre el estrés por luz? Cuando las clorofilas de las antenas de los fotosistemas absorben más energía luminosa de la que puede ser utilizada para la fotosíntesis, es decir, que la densidad del flujo de fotones es mayor al punto de saturación lumínica. ¿Se acuerdan que nosotros esto fueron a repasar todo lo que era el tema de economía de carbono? Y entonces acá tenemos en esta figura, ¿se acuerdan? Tenemos el intercambio neto de carbono en función de la luz absorbida, y entonces nosotros teníamos que la primera parte del intercambio neto de carbono estaba limitado por la luz, ¿sí? Y después estaba ya limitado por el dióxido de carbono. Y entonces lo que ocurre cuando hay una gran, cuando hay una gran cantidad de luz, digamos, de fotones que no pueden ser absorbidos, ¿sí?, o no hay ningún mecanismo, lo que va a ocurrir es que esta tasa, este máximo, va a disminuir, ¿sí? Nosotros también habíamos visto cuando ocurre, por ejemplo, un estrés de tipo lumínico, cuando las plantas de sombra pasan a luz, por ejemplo, puede haber un estrés por luz para esas plantas. También pueden ocurrir estreses por luz cuando por otras causas, o sea, hay una disminución en la fotosíntesis por otras causas, por ejemplo, por un estrés hídrico, salino, o mineral, o por temperaturas extremas que se ve afectada la fotosíntesis. También esas plantas entonces pueden estar sometidas a un estrés por luz. Cuando nosotros vimos al final de lo que era fotosíntesis, habíamos visto qué pasaba, y cuando había una alta intensidad fotónica que no podía ser utilizada en la fotosíntesis, entonces decíamos que estos fotones en exceso, había primero una primera línea de defensa o mecanismos que les permitían a la planta perder ese exceso de fotones a través de calor, y también habíamos visto de fluorescencia, pero digamos, ese exceso, si este mecanismo no es del todo exitoso, y entonces ¿qué pasa? Se produce recién decíamos, la producción de ROS, o sea, de especies reactivas al oxígeno,
¿Qué van a hacer? Van a causar daño en los fotosistemas, sobre todo en el fotosistema 2, en la proteína de 1, ¿sí? Entonces se va a desnaturalizar este fotosistema, y entonces cuando va a ocurrir lo que se conoce como fotoinhibición, es decir, la etapa, las reacciones que dependen de la luz no van a ocurrir. Y también teníamos como una segunda línea de defensa, hablábamos de lo que es la acción de los carotenoides, que lo vamos a ver ahora, y la síntesis de enzimas que actúen sobre estas especies ROS. Entonces, ¿cuáles son los efectos del estrés por luz? Tenemos la fotoinhibición, decíamos, de la fotosíntesis, o sea, es la reducción en la eficiencia fotosintética y el bloqueo del transporte de electrones y la fosforilación, o sea, un desacople de la síntesis de ATP, y también va a ocurrir la fotooxidación de estos pigmentos fotosintéticos. Entonces, rápidamente, tenían qué pasaba en los cloroplastos, qué pasaba en las membranas de los tilacoides, ¿sí? Cómo ocurría toda esta fase, todas estas reacciones dependientes de la luz. Y entonces la fotoinhibición proviene de las lesiones oxidativas causadas tanto en el fotosistema 1 como en el fotosistema 2 por estas especies reactivas del oxígeno, que van a producir desnaturalización de las subunidades de la rubisco y también de las proteínas que componen las antenas y los centros de reacciones del fotosistema. Particularmente, la fotoinhibición actúa sobre el fotosistema 2, donde estas especies reactivas van a inducir la desnaturalización de esta proteína que recién decía, la proteína D1 del centro de reacción, y también de las proteínas LHC2 del complejo captador de luz de las antenas del fotosistema. ¿Qué ocurre en esta fotooxidación? Entonces la pérdida de la funcionalidad de estas proteínas, sobre todo de la LCH2, que va a permitir la liberación de clorofilas ligadas a estas proteínas y por lo tanto su destrucción por las clorofilas. ¿Qué mecanismos tienen entonces las plantas para contrarrestar este exceso de luz? Entonces, por un lado es la reducción de la fotooxidación, ¿sí? Por la expresión de genes específicos, ¿sí? Estos los ELIP, que codifican proteínas para reparar estos daños. También tenemos adaptaciones morfológicas, ¿se acuerdan cuando veíamos el movimiento rápido de los cloroplastos, ¿sí? Para evitar ser dañados, como en función de la luz? Acuérdense que esto está mediado por las fototropinas, cómo tenían la capacidad de moverse en respuesta al estímulo de la luz, y de esta manera poder evitar que ocurran estos daños. Y también tenemos adaptaciones que son bioquímicas, que pueden ser activando antioxidantes como el alfa-tocoferol o los carotenoides, las xantofilas, ahora lo vemos, que absorben la energía de excitación de la clorofila, evitando que llegue el oxígeno, que lleguen al oxígeno, y también la producción de enzimas como pueden ser la superóxido de mutasa. Y entonces nosotros también habíamos visto, esto también repásenlo, cómo acá teníamos la concentración de xantófilas y la irradiancia en función del tiempo, y entonces veíamos cómo la máxima irradiancia siempre está al mediodía, ¿sí? Si acá está representada la luz, la irradiancia, como su máximo está al mediodía, y entonces lo que se ha visto es cómo hay un aumento de las zeaxantinas, ¿sí? Que estarían involucradas, digamos, en esto que decíamos, que absorben esta energía, evitando que se produzcan las sustancias reactivas al oxígeno y dañen todo el aparato fotosintético. Y acá también habíamos visto cómo en función la evolución de la fotosíntesis, ¿sí? O del oxígeno en la fotosíntesis, en función de la absorción de la luz, cómo acá teníamos representado el óptimo de fotosíntesis, y cómo cuando hay fotoinhibición podíamos tener una fotoinhibición dinámica, que esto decíamos, bueno, las plantas, así como decíamos, las plantas generalmente o siempre están sometidas a un cierto déficit hídrico, también están sometidas a un exceso de luz, y entonces cómo puede haber una fotoinhibición de tipo dinámica, que fíjense que no se afecta la fotosíntesis total, pero sí esa tasa, ¿sí? Cómo se afecta el rendimiento cuántico, ¿sí? Que estaba dado por esta pendiente, y en caso ya que sea muy extrema ese exceso de luz, cómo podemos llegar a una fotoinhibición tipo crónica, y entonces acá sí vemos cómo se afecta no solo el rendimiento cuántico, sino también cómo se afecta la fotosíntesis, ¿sí? Por todo esto que estuvimos hablando.
Bueno, pasemos entonces al estrés térmico. El estrés térmico entonces está dado por la temperatura, y esta puede ser tanto por altas como por bajas temperaturas, y entonces nosotros sabemos que la temperatura va a condicionar tanto la velocidad de las reacciones químicas catalizadas enzimáticamente, como va a condicionar o modificar la estructura y la actividad de las macromoléculas, y va a determinar el estado físico del agua, y entonces vuelven a repasar cómo la temperatura se relaciona con el agua. Sabemos que la duración y los cambios rápidos pueden llevar a la muerte celular, y entonces acá ustedes tienen una tablita donde muestra cómo son estos pulsos o estos de calor, las temperaturas en las plantas y cómo pueden reaccionar. Fíjense cómo mueren las plantas cuando son, por ejemplo, el tabaco, cuando está sometido a temperaturas entre 49 y 51 grados, por un periodo de 10 minutos ya mueren esas células de esas plantas. Y entonces, ¿qué es lo que va a provocar el estrés térmico? Por un lado, la disminución del crecimiento, como siempre, en la mayoría de las plantas, va a ocurrir a temperaturas que generalmente oscilan, son mayores a 40 grados o menores a 15 grados centígrados. Va a ocurrir la pérdida de la semipermeabilidad de las membranas, o sea, va a afectar la viscosidad y la fluidez de los lípidos. Va a inhibir la fotosíntesis y la respiración, y va a activar obviamente todo lo que es la senescencia y la abscisión de órganos. Miremos a nivel de las membranas estos daños. Entonces los daños a nivel de las membranas están relacionados con el grado de saturación de los ácidos grasos de la membrana. Entonces, a mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados, las membranas son más sensibles. Y entonces el aumento de la fluidez, o sea, es decir, que esos lípidos pasen a un estado más líquido, cristalino, de las membranas, altera la estructura de las proteínas también asociadas a esas membranas, los canales iónicos, a las bombas, a los transportadores. ¿Sí? Se va a afectar toda la membrana, y esto también va a dar lugar a una pérdida completa de todo lo que es el balance iónico de las plantas. ¿Sí? Si se afecta todo lo que son los canales y las bombas y los transportadores. Acá tienen un ejemplo de dos especies, mirando la evolución del dióxido de carbono, de la incorporación del dióxido de carbono, y acá de la evolución del dióxido de carbono, y acá la parte de conductividad, de cambios en la conductividad. Y entonces fíjense cómo a medida que aumenta la temperatura, lo que uno puede ver es cómo hay menor, ¿sí? Al aumentar la temperatura, como hay menor fijación, incorporación de dióxido de carbono para las dos especies. Esto uno podría decir que esta especie es más tolerante, ¿sí? A altas temperaturas que esta otra, y entonces también como a nivel de la respiración, cómo empieza a disminuir con el aumento de la temperatura, y esta salida de iones también cómo va a aumentar a medida, si fíjense cómo aumenta con la temperatura. Bueno, a nivel de las membranas, entonces, ¿qué pasa en los cloroplastos? Hay modificaciones en las membranas tilacoidales que hacen que disminuya el número de granas, se altera el fotosistema 2, lo que se llama una producción de ROS, principalmente de los grupos hidroxilos. A temperaturas mayores a los 35 grados se inactiva la rubisco, a temperaturas mayores a los 30 grados se inactivan las enzimas de síntesis de almidón, y entonces nuevamente vamos a ver cómo todo esto tiene un efecto sobre la reducción de la fotosíntesis y por lo tanto sobre el crecimiento y el desarrollo. Con relación a las bajas temperaturas, el estrés puede ocurrirse por enfriamiento o por congelamiento, dependiendo de la temperatura. En algunas especies se van a observar manchas que son necróticas, o agrietamientos en los troncos y en las ramas, que eso va a producir que haya también un estrés por patógenos, ya que van a ser fuentes que le van a permitir ingresar a estos patógenos. Entonces, nuevamente, daños en las membranas celulares, decíamos que estaba relacionado con la saturación de los ácidos grasos en la membrana, y que entonces a mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados, en el caso de las bajas temperaturas, las membranas son más resistentes. Las membranas van a pasar de un estado gel a un estado gel, y esto va a perder funcionalidad y se va a afectar la función de las proteínas de las membranas nuevamente, y esto da nuevamente una pérdida completa del balance iónico de las plantas. ¿Qué pasa a nivel de celular? Entonces, por enfriamiento vamos a ver la pérdida de fluidez de las membranas mitocondriales,
hacen que éstas se hinchen, esto genera la pérdida de funcionalidad de las mitocondrias y la producción también de ROS, se altera la estructura de los cloroplastos, hay baja eficiencia fotosintética, van a precipitar proteínas por agregación, hay altos requerimientos proteicos que van a alterar el balance de carbono, y esto va a conllevar alteraciones en el crecimiento, y cuando hay congelamiento hay formación de hielo dentro de las células que va a provocar la muerte celular, y la formación de hielo en el apoplasto también va a provocar deshidratación de las células. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas alteraciones? O sea, ¿cómo podríamos mirar este estrés térmico, cómo va a afectar? Entonces, indirectamente, nuevamente, va a haber, las bajas temperaturas van a afectar la absorción de agua también en las raíces, esto va a llevar a un estrés hídrico que va a cerrar los estomas, por lo tanto va a haber bajas concentraciones internas de oxígeno, que va a llevar a un desacople de la cadena de transporte de electrones, y nuevamente a la producción de ROS, que va a afectar a la fotosíntesis y al crecimiento y desarrollo, y bueno, también sabemos que las bajas temperaturas también afectan la actividad del rubisco, por lo tanto también afectando todo lo que es la fotosíntesis. ¿Cuáles son nuevamente entonces los mecanismos que les permiten a las plantas tolerar las altas o las bajas temperaturas? Sí, las altas temperaturas, aumentando el porcentaje de ácidos grasos saturados, los glicerolípidos de las membranas, aumentando así la temperatura a la que se produce la transición de fase. Y a bajas temperaturas, un aumento del porcentaje de ácidos grasos insaturados. Tanto en los dos casos hay una regulación de la expresión de genes y de la actividad de las enzimas, de las diferentes enzimas que van a controlar estos procesos, y entonces tenemos que controlan, digamos, el grado de saturación de los ácidos grasos o su ensamblaje y recambio, ¿sí? A través de estas enzimas. En Arabidopsis thaliana, por ejemplo, los mutantes estos FAB y FAB son deficientes en la desnaturalización de ácidos grasos, y membranas con ácidos grasos más saturados, entonces muestran una mayor tolerancia a altas temperaturas y son más sensibles al frío. Nuevamente, cómo las plantas pueden evadir las altas y las bajas temperaturas, ya que lo vimos como fenológicamente, o sea, como ajustando su ciclo de vida, pueden evitar o evadir estas situaciones de alto estrés. Esto en general ocurre en las plantas de ciclo de vida corto, o sea, plantas anuales. Y tolerancia, bueno, la tolerancia a congelamiento, por ejemplo, impidiendo la formación de cristales de hielo, ¿sí? A través de la producción de proteínas anticongelantes o de proteínas que son estabilizadoras o protectoras cuando ocurren, hay enzimas similares a las producidas por las LEA, que decíamos en las raíces, que lo que hacen es proteger membranas, por ejemplo, cuando hay, decíamos que hay cuando hay un estrés. ¿Qué pasa con el estrés salino? Bueno, la salinidad en el suelo, ¿qué es lo que ocurre? Tiene dos efectos, un efecto que es el efecto osmótico y otro que es el efecto tóxico. Cuando hablamos del efecto osmótico nos estamos refiriendo a que las sales lo que van a hacer es disminuir el potencial osmótico, o sea, hacerlo más negativo, lo que va a llevar a que el potencial agua sea más negativo, y si es más negativo, entonces va a haber una disminución en el gradiente de potencial agua entre el suelo y el agua, entre el suelo y la raíz, y lo que va a afectar al ingreso de agua, ¿sí? O sea, el potencial agua del suelo se vuelve mucho más negativo, con lo cual la planta no puede disminuir más su potencial agua, y que se genere ese gradiente de esa fuerza motriz que va a hacer que el agua pase del suelo a la planta. Ese es el efecto osmótico. Va a aumentar también la resistencia al movimiento del agua en el suelo, porque va a estar retenida esa agua en las sales, y también en ambientes con alta salinidad suele haber también una alta temperatura, es decir, lo que estamos viendo es cómo no siempre opera un solo estrés, sino que en general hay una combinación de estreses que están afectando al crecimiento y al desarrollo de las plantas. ¿Qué pasa con el efecto tóxico? Entonces, a alta concentración, sobre todo de sodio y de cloro, pero también pueden ser de otras sales, van a inhibir la actividad enzimática, la síntesis de proteína y la fotosíntesis, y entonces, como siempre, se va a reducir el crecimiento, va a haber una menor área foliar, va a haber tallos y raíces más cortos, por ejemplo.
y las respuestas que uno ve en estrés salino suelen ser similares a las respuestas que uno ve con sequía. Es bastante complicado en realidad estudiar el estrés salino por este tema de el efecto que tiene a nivel osmótico y entonces cómo es similar la respuesta con respecto al estrés hídrico. Por ejemplo, en semillas, en general, lo que se hace más que utilizar para disminuir, para generar un ambiente de estrés, no se usa en general una sal, sino se usa polietilenglicol, que no tiene este efecto osmótico sobre, sobre el sustrato. Y entonces claramente ahí uno está mirando el efecto del estrés y no del efecto posiblemente tóxico si utilizara una sal para generar el estrés hídrico. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, que le permiten tolerar la salinidad y una compartimentalización de iones en la vacuola. En general todo lo que son las sales van a parar a la vacuola. Se reduce el potencial osmótico, bueno, va a aumentar un gradiente y eso va a favorecer el ingreso de agua. Va a haber retención a nivel de las raíces en estadios tempranos del estrés, que evita el ingreso de sales a la parte aérea de la planta, acumulación en las vacuolas de hojas viejas, que tienen mayor tolerancia, y entonces cuando se necen, esos iones van a ser perdidos, van a ser eliminados de la planta. También hay glándulas en las hojas que excretan la sal al exterior en forma de cristales, reflejan la luz. Y son hojas también que posteriormente van a entrar en senescencia. Si las hojas, por ejemplo, son carnosas, la sal se diluye y en general no genera efectos negativos, y también hay una activación de factores de transcripción y proteínas que dan como resultado una inhibición en el crecimiento y en la exclusión de iones, que son las DELAs, por ejemplo. Bueno, por último, vamos a entrar a lo que son los estreses bióticos, y esto lo vamos a dar de una manera muy sencilla, porque es bien complejo estudiar todo lo que son las interacciones de las plantas con los microorganismos, o con los herbívoros, por ejemplo. Esto es un tema al cual se dedica la profesora Cristina, así que ella les puede después hablar más de esto. Yo simplemente les voy a dar acá un pantallazo general, y lo tienen bien desarrollado también en los dos libros. Entonces, nosotros lo que sabemos es que las plantas han coevolucionado con una gran variedad de microbios o microorganismos patógenos, como pueden ser virus, bacterias, hongos e insectos herbívoros, y también con los grandes herbívoros. ¿Esto qué significa cuando uno habla de coevolución? Es decir, que ambas, tanto las especies vegetales, las plantas, como los organismos, como sus interactuantes, ¿sí?, han ido de alguna manera ajustando, ¿sí?, sus mecanismos, y la otra especie que interacciona ha ido de alguna manera también cambiando en forma conjunta. Es decir, por ejemplo, que la selección haya seleccionado a determinados individuos de plantas que tuvieron la capacidad de responder ante un estrés biótico. Sin embargo, por ejemplo, sea esos virus o esas bacterias, lo que hacen es coevolucionar en forma simultánea con las plantas, ¿sí?, respondiendo, cambiando también su metabolismo y llevando, por ejemplo, a que no sea tóxico para, o sea, esa producción, por ejemplo, de algún metabolito por parte de las plantas, para ese insecto o para esas bacterias o hongo, lo que sea, no son tóxicos, sí lo son para otros. Entonces, ahí cuando nosotros vemos esa interacción tan estrecha, esa asociación tan estrecha entre un organismo y una planta, se habla de que han coevolucionado de manera conjunta, ¿sí? Obviamente es para un grupo, para una especie, ¿sí?, sea de patógenos o de animales, con respecto a la planta. Bueno, algunos patógenos utilizan, por ejemplo, para el tema de, acá, bueno, tienen el virus del mosaico del tabaco, acá tienen todo lo que son las micorrizas, que es una asociación entre los hongos y las raíces de las plantas, y miren todo esto, también lo van a ver un poco más en ecología, es cómo le permite esta asociación. Esta es una asociación en realidad beneficiosa,
¿sí? Aun cuando le puede generar un estrés a la planta, porque a la planta le genera todo un mecanismo de desarrollo o sea, de producción de metabolitos y de compuestos orgánicos para estos hongos. En realidad en esta asociación, es favorable porque les permite, fíjense cuánto aumentar su superficie de absorción. También tenemos otras interacciones que son, por ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces uno siempre tiene que pensar, en este caso también es una asociación beneficiosa, pero solamente es beneficiosa con determinadas bacterias. Es decir, el caso de otras bacterias que ataquen a las raíces genera un estrés. Bueno, acá, bueno, entonces miremos, algunos patógenos, entonces van a entrar a las plantas a través de los estomas, también, bueno, a través de raíces, o en general lo hacen a través de órganos dañados, ¿sí? Que han sido dañados mecánicamente o que se encuentran enfermos, y van a segregar enzimas específicas, por ejemplo, que sea un insecto, ¿sí? Van a segregar unas enzimas específicas que van a romper esos tejidos, los tejidos de la planta, y entonces las van a infectar. Los patógenos, entonces nosotros tenemos una clasificación en función de qué es lo que ocurre a nivel de las plantas, y entonces tenemos la necrotrofia, cuando ocurre la muerte de las células que están infectadas, y la colonización de la zona por los patógenos. Es decir, una vez que el patógeno interacciona con las plantas, o con las hojas, por ejemplo, va a haber toda una serie de enzimas hidrolíticas, de toxinas, o de ambas, que lo que van a hacer es generar la respuesta de la planta al ataque del patógeno, va a ser, por ejemplo, la de la muerte de esas células que están infectadas. Entonces, de esa manera evita que se propague la infección a otras partes de la planta. En la biotrofia, las células vegetales son mantenidas con vida mientras producen los compuestos que les sirven de alimentos para el patógeno, que en general va a requerir una importante especialización, ¿sí? Entre lo que es, en esto que yo les decía, esta asociación muy estrecha, esta coevolución entre lo que es ese patógeno y esa especie de plantas. Yo acá, por ejemplo, les puse de un homóptero que ataca, que forma agallas en una planta. Entonces fíjense que la agalla, mientras todo el insecto está desarrollando su ciclo de vida dentro de las plantas, todo este material, toda esta hoja que se pliega formando la agalla, sigue fotosintetizando, es decir, que él está proveyendo a estos insectos los nutrientes necesarios para su desarrollo. Sin embargo, esta asociación, como les mostraba en esta o en este caso, son asociaciones hay una gran especialización tanto por parte de esa especie de planta con relación a su interactuante, ¿sí? Es decir, no ocurre siempre, no es para todas las especies lo que ocurre este tipo de reacción. Y cuando hablamos de hemibiotrofia, puede ser una combinación entre necrotrofia, hay un ciclo inicial de biotrofia combinado con una fase de necrotrofia. ¿Qué pasa con los insectos? Los insectos pueden generar daños directos, ¿sí? Fíjense que acá yo también les daba el ejemplo de un insecto para este tipo de reacción en donde las células vegetales son mantenidas vivas. Tenemos insectos que son chupadores, que en general van a transmitir virus, ¿sí? Depositándolos directamente sobre el tejido vascular. Y, y los masticadores, que en realidad raramente transmiten virus, pero dejan el tejido vegetal dañado, y lo que significa que quedan expuestos a todo lo que son ataques de hongos y bacterias. Bueno, veamos cómo son las respuestas que tienen las plantas entonces. Por un lado, nuevamente, esto es un tema muy complejo porque significa la interacción de dos especies, la especie vegetal y la especie, si se quiere, animal, ¿sí? O del patógeno, ¿sí? Y entonces esa interacción
va a estar dada, o hay que tener muy presente cuáles son las características de las dos especies interactuantes. Entonces es como muy difícil poder sacar conclusiones generales porque está muy asociada a cuáles son las características de las dos especies interactuantes. Como decíamos recién, pueden haber interacciones que que han coevolucionado ambas especies y han logrado encontrar un equilibrio, ¿sí?, en esa interacción en el cual las dos especies pueden sobrevivir y reproducirse, ¿sí?, en donde entonces esa interacción no es negativa. Sin embargo, puede haber algunos patógenos que sí sean patogénicos, si se quiere, que van a disparar una serie de respuestas que se van a conocer como respuestas hipersensibles, que van a llevar a la activación de diferentes rutas metabólicas, ¿sí?, enzimas que fortalecen la pared celular, la síntesis de ROS, de fitoalexinas, de proteínas defensivas, y también puede llevar a la muerte selectiva de esas células, ¿sí? Entonces, las plantas, es decir, ¿cómo responden las plantas? Hay el ataque de un patógeno, que entonces hay una respuesta de hipersensibilidad en el cual se va a activar toda una cadena de rutas metabólicas que van a hacer la producción entonces de, por un lado, de sustancias ROS, que es lo que va a indicar que hay un estrés, si hay una señal, ¿sí?, a la planta, en este caso va a ser del ataque de un patógeno, va a desencadenar entonces toda una serie de respuestas a ese ataque, y también se puede ocasionar la muerte de la célula. ¿Sí? Bueno, y en el ataque de algunos insectos herbívoros, por ejemplo, también activa la síntesis de proteínas de defensa, bueno, que inhiben las proteinasas del tracto digestivo de los herbívoros. Eso va a hacer que reduzcan la disponibilidad de aminoácidos esenciales y pueden bloquear el crecimiento de los insectos o incluso llegar a matarlos. ¿Sí? Es decir, que en este caso, muchas de estas síntesis de proteínas, lo que va a ocurrir, lo que va a producir es que en el herbívoro, ¿sí?, terminen matándolo. ¿Sí? Entonces, estos son los casos en donde no hubo una coevolución, ¿sí?, entre la planta y su interactuante, y entre ese insecto, ¿sí? Bueno, las plantas también son capaces de activar una respuesta preventiva, ¿sí?, en los tejidos alejados de esta infección. ¿Sí? Esto es una infección más bien de tipo local, que puede terminar, fíjense que acá lo que se evita se evita la infección, ¿sí?, o si hay una infección es de tipo localizada, haciendo que esas células se terminen muriendo alrededor y no termine ese patógeno infectando toda la planta. Y también puede haber, activar respuestas preventivas en los tejidos alejados de la infección, que se denominan resistencia sistémica adquirida, que induce un conjunto de genes que incrementan la resistencia de las plantas a posteriores infecciones. Es decir, una vez que el patógeno o el insecto atacan a la planta, lo que se desencadena todo este mecanismo de resistencia, que es como si de alguna manera alertara, ¿sí?, al resto de la planta, ¿sí?, la vuelve resistente. Es decir, que ante un nuevo ataque, la planta ya tiene mecanismos que les permiten resistir ese ataque. Bueno, también tenemos que el ácido jasmónico, el ácido salicílico y todo lo que son sus derivados son esenciales para todo lo que es la señalización de las respuestas sistémicas y de hipersensibilidad, y el ácido benzónico, el etileno y el ácido abscísico también ejercen un papel señalizador. La acumulación de ROS son señales para la rápida activación de respuestas defensivas después de un ataque del patógeno. Acuérdense que las sustancias reactivas al oxígeno son disparadores entonces del estrés, o sea, son señales que indican que hay un estrés, en este caso producido por un insecto. Y por último, con relación a los estreses bióticos, bueno, se han estudiado las vías de señalización y respuesta de las plantas a distintos estreses bióticos y abióticos, pero
y también abióticos, pero enfocándose en general en un tipo de estrés, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si veíamos recién los abióticos, veíamos el estrés hídrico, el estrés salino, o por temperaturas, o con relación a los estreses bióticos en esta interacción, que es muy compleja, como decíamos, entre una especie de plantas y un patógeno o un herbívoro. Sin embargo, como también dijimos, en la naturaleza, o sea, nosotros aislamos ese sistema de, sea la planta estresada por algún factor abiótico, por un factor abiótico o por un patógeno o herbívoro, pero nosotros sabemos que en la naturaleza las plantas en realidad están sometidas a muchos estreses, a varios estreses combinados. Entonces lo que se ha encontrado es un solapamiento en las vías de señalización y respuesta a distintos tipos de estrés que se conoce como cross tolerance, ¿sí? Es una resistencia cruzada a distintos factores, bueno, se logra por la coactivación sinérgica del sistema inmune de la planta, lo que involucra una red de vías de respuestas específicas y generales. Estas vías, ¿sí? de conjuntas, ¿sí? Que también mencionábamos al principio, como en realidad, ¿qué es lo que hay que pensar? Que las plantas tienen recursos limitados, que esos recursos limitados tienen que ser destinados ¿a qué? Al crecimiento y a la reproducción, es decir, a todos los procesos, como procesos de fotosíntesis y de respiración y síntesis de todas las macromoléculas necesarias para ese crecimiento, para la supervivencia, para el crecimiento y la reproducción de las plantas. Esos son los que nosotros, recuerden, hablábamos de lo que son los metabolitos primarios. Todo lo que es defensas contra estreses bióticos involucra la producción de otros metabolitos, que son los metabolitos secundarios, que existe una gran familia de metabolitos secundarios, y en algunos casos muy específicos contra determinados patógenos o herbívoros. Y entonces esa producción de metabolitos secundarios tiene un gran costo energético para las plantas, ¿sí? Con lo cual, si uno tiene pensado siempre estos de costos y beneficios, es muy lógico pensar entonces esto que estamos hablando acá, de que existen vías comunes, ¿sí? O sea, que una misma vía pueda responder a un estrés tanto biótico como abiótico. Y algo muy importante o muy actual es que ante la presencia de cambio climático es muy importante que todas estas respuestas y estas interacciones se estudien en este contexto y ver cómo estos cambios en estos factores ambientales que bajo determinadas condiciones generan un estrés en la planta, cómo van a responder las plantas o esta interacción entre la planta y su patógeno o su herbívoro en un contexto de cambio climático. Y entonces ustedes en esta resistencia cruzada, ustedes tienen un esquema donde les muestra cómo, según cómo se ataca un patógeno o lesiones mecánicas, y acá uno también podría agregar todo lo que son estreses abióticos, cómo hay todo un cruce de vías de señalización y de expresión de genes que van a actuar para la resistencia de patógenos o de lesiones mecánicas o de respuestas a los estreses abióticos. Y listo. Bueno, ahí estamos. No sé, preguntas. Esto de estrés biótico está así como muy, muy por encima. Seguramente la profesora Cristina les podría dar con respecto a estreses bióticos una clase mucho más linda, porque como les decía es su tema de investigación. Así que, pero bueno, por lo menos como pantallazo general lo tienen. Igual acuérdense que tienen los dos libros, ¿sí? El Ascon y el Tice y Sager para revisar, y hay muchísimos trabajos y muchísimos estudios que estudian